escuchar sus propuestas acerca del aula invertida y el aprendizaje por retos. Cedo la palabra al doctor Sergio Tobón. Adelante, doctor, y bienvenido a nuestro espacio de formación. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Un cordial saludo a todos ustedes. Para mí es un placer estar en el día de hoy y poder compartir un tema fundamental para este proceso de regreso a clases, que es la clase invertida, y cómo aplicar la clase invertida en el logro de los aprendizajes esperados de los estudiantes. Esta estrategia se adapta de manera perfecta al reto que tenemos en México con relación al regreso a clases, porque permite abordar diferentes opciones de trabajo con los estudiantes. La opción en línea, la opción presencial, la opción híbrida, etc. En el marco de esta presentación, el aprendizaje esperado que se espera lograr es el siguiente. Aplica la clase invertida para lograr los aprendizajes esperados a partir de un reto contextual. Esto significa que a lo largo de esta conferencia es importante que reflexionemos sobre qué logros tenemos y en qué aspectos concretos necesitamos mejorar en torno a la aplicación de la clase invertida, para que estemos bien preparados en el recibimiento progresivo de los estudiantes, teniendo en cuenta las medidas de seguridad, las acciones de prevención en salud y también lo que es el plan federal y estatal en la materia. Dicho esto, vamos entonces a ir abordando el tema por medio de una serie de preguntas. Empecemos por la primera, la más importante. ¿Qué es para ustedes la clase invertida? Entonces, para esto, de saberes previos. Esto mismo lo podrían hacer ustedes con sus estudiantes en función del acceso a la tecnología que tengan ellos. Esto se puede compartir por WhatsApp, en un aula virtual, por correo electrónico, por mensaje de texto a través del celular, etc. Bueno, pues creo que vamos a llegar a los 200 y posiblemente se puede pasar un poquito. Bueno, muy bien. Por favor, estén atentos al primer ejercicio. ¿Qué es para ti la clase invertida? Entonces, tienen que responder de manera muy rápida, son apenas 30 segundos. Primero está la evaluación y después las actividades de aprendizaje. Segunda opción, se empieza por la práctica y después está la teoría, buscando el aprendizaje significativo. Tercera opción, antes de la clase el estudiante se apropia de los saberes y en la clase el docente busca la profundización. Cuarta opción es empezar con un problema y después abordar los elementos teóricos. Y finalmente está aplicar la tecnología digital más que las actividades presenciales. Bueno, muy bien, se quedaron algunos. ¿Qué es para ti la clase invertida? Muy bien, llevamos casi 200 participantes. Excelente. Ustedes pueden ir viendo en tiempo real Recordemos que estas son las opciones. ¿Qué es para ti la clase invertida? Primero está la evaluación y después las actividades de aprendizaje. Se empieza por la práctica, después está la teoría. Antes de la clase el estudiante se apropia de los saberes y en clase ya el docente busca la profundización. Es empezar con un problema y después abordar los elementos teóricos. Y por último es aplicar la tecnología digital más que las actividades presenciales. Muy bien, vamos entonces a dejar hasta aquí y pasemos a la retroalimentación. Pasemos a la retroalimentación. Primera opción, primero está la evaluación y después las actividades de aprendizaje. Es incorrecta esta opción. Es incorrecta. Segunda opción, se empieza por la práctica y después está la teoría. Tampoco es correcta, porque en la clase invertida se articula teoría y práctica desde el inicio. ¿Es empezar con un problema y después abordar los elementos teóricos? Tampoco.
porque se empieza es con una sensibilización, con un acuerdo del plan de trabajo. Después se abordan algunos aspectos teóricos y a medida que se va haciendo esto se va abordando un reto o problema. ¿Es aplicar la tecnología digital más que las actividades presenciales? Es incorrecto, porque la clase invertida no depende de la tecnología digital. Entonces la opción correcta es la que está en el medio. Antes de la clase el estudiante se apropia de los saberes y en la clase el docente busca la profundización. Esa es la opción correcta. Entonces, felicito a todos los que respondieron de manera acertada y vamos a dejar hasta aquí. Pasemos ahora de nuevo a la presentación. Profundicemos entonces en qué es la clase invertida. Pero para ello necesitamos resolver una pregunta: ¿cómo es una clase tradicional? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos conocimiento de cómo han sido las clases tradicionales. En una clase tradicional se empieza con una explicación del docente, ya sea del plan de trabajo, de la lección, del concepto, del tema, etc. Siempre empieza con el docente. Las clases tradicionales siempre empiezan con el docente. Luego, el docente, ¿qué hace? Resuelve dudas. Y después, el estudiante lee, hace ejercicios y realiza tareas en su hogar. Entonces, primero está el docente y después el estudiante. Esto es muy importante entenderlo porque nos va a ayudar a comprender qué es la clase invertida. Ahora bien, veamos qué es la clase invertida con profundidad. La clase invertida cambia el orden de la clase tradicional. Entonces ya no se empieza con el docente, sino que se empieza con el estudiante. Fíjense en esto, se empieza con el estudiante. Entonces, antes de la clase, el estudiante debe revisar el tema y las actividades. Y ya en la clase, el docente profundiza y busca la aplicación en situaciones. Y por último, el estudiante aplica, profundiza y se prepara para la siguiente clase en su hogar. Entonces, fíjense en esto. En la clase invertida se empieza con el estudiante que se apropia de los saberes esenciales antes de la clase. Luego en la clase está el profesor que media en la profundización y se termina con el estudiante nuevamente en su hogar o en su comunidad aplicando, profundizando y preparándose para la siguiente clase. Espero que este esquema ya les ayude a entender qué es la clase invertida. Profundicemos un poco más. Antes de la clase, el estudiante hace lecturas, observa videos, hace ejercicios de análisis. Durante la clase, con mediación del docente, el estudiante resuelve dudas y realiza ejercicios de aplicación, con lo cual la mayor parte del tiempo de la clase se invierte para que el estudiante aprenda a aplicar los saberes. En cambio, en la clase tradicional, la mayor parte del tiempo de la clase se invierte en la comprensión de los temas, en la exposición, en la lectura. En la clase invertida se busca que el estudiante antes de la clase realice algunas lecturas dentro de sus posibilidades. Y después de la clase, el estudiante hace nuevamente lecturas, ve videos, hace juegos o realiza tareas de aplicación que le ayuden a consolidar sus saberes y a transferirlos a otras situaciones. Esto es la clase invertida en general. Ahora bien, profundicemos en cómo abordar la clase invertida desde un nuevo modelo educativo que se articula perfectamente con la nueva escuela mexicana, que es la socioformación.
De hecho, en la nueva escuela mexicana, en su concepción general, hay elementos vinculados a esta perspectiva o que se asocian con esta perspectiva. ¿Qué es la socioformación? Miren, aquí les comparto una síntesis de lo que es la socioformación. En este modelo educativo, creado en Latinoamérica, con contribuciones significativas de maestros frente al Grupo de México, se busca formar en y para la sociedad. ¿Cómo? Mediante el abordaje de retos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y cuidar el ambiente. Entonces, cuando aplicamos el modelo socioformativo en el marco de la nueva escuela mexicana, que es el modelo actual, o en el marco de nuevos modelos que vengan en el futuro, lo que debemos hacer los maestros es enfocarnos en resolver retos con los estudiantes. Esto es esencial en el proceso. Y en la medida en que resolvamos retos con los alumnos, hay que mejorar las condiciones de vida y cuidar el ambiente. Entonces, para este modelo es esencial trabajar con base en retos. Ahora bien, ¿qué es para ustedes un reto? Entonces, volvamos de nuevo al ejercicio de quizzes y revisemos qué es para ustedes un reto. Entonces, aquí estamos en el ejercicio de quizzes y revisemos qué es un reto. Ya a ustedes también les llegó la retroalimentación. ¿Qué es para ustedes un reto? Muy bien, entonces tenemos estas opciones. Una pregunta retadora, un ejercicio retador, la solución de una necesidad, la realización de una tarea o la realización de una actividad. ¿Qué es para ustedes un reto? Solamente hay una opción correcta aquí. Les invito a todos a que participen, por favor, seleccionando la opción que consideren más pertinente. Y los que ya hayan seleccionado la opción, por favor, traten de argumentar por qué escogieron esa opción. Por ejemplo, a los que seleccionaron la primera opción que dice una pregunta retadora, traten de explicar en este momento por qué un reto es una pregunta retadora. Y lo mismo a quienes escogieron que un reto es realizar una actividad. Entonces traten de explicar por qué realizar una actividad es un reto del contexto. En este momento piensen en la justificación. Si ustedes tienen dificultad para justificar vuestra respuesta, aunque sea correcta, yo les invito a que profundicen más en el concepto de reto, porque este es uno de los conceptos esenciales en la educación actual. Y es lo que nos permite vincular la educación que hacemos en preescolar, primaria, secundaria y en otros niveles educativos con el mundo de la vida. Y la educación tiene que vincularse con el mundo de la vida para que sea relevante, para que los estudiantes se motiven, para que las familias vean que es importante el estudio, para que los alumnos se apropien de este proceso y lo asuman con responsabilidad. Ya que siempre los estudiantes están haciendo una pregunta y es, ¿esto en qué se aplica? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué es útil? A veces se la hacen de manera explícita, otras veces de manera implícita, otras veces simplemente lo demuestran con sus actos, como por ejemplo la desmotivación, el abandono del estudio, la no presentación de evidencia, la no presentación de actividades, la no presentación de tareas. Entonces, eso se resuelve en parte vinculando en la educación los retos del mundo de la vida. Los retos personales, familiares, sociales, comunitarios, empresariales, etc. Muy bien, se terminó el tiempo. Vamos entonces a revisar las opciones.
Miren, aquí tenemos las opciones. La opción correcta es la que está en el medio. Veo que la mayoría de ustedes acertó. La opción correcta es la solución de una necesidad. Les felicito. Veo que hay una buena comprensión de lo que es un reto del contexto. Un reto del contexto no es una pregunta retadora. Una pregunta retadora es una pregunta difícil. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre sustancias y mezclas? O entre la célula vegetal y la célula animal. Y eso no es un reto del contexto. En segundo lugar, un ejercicio tampoco es un reto del contexto. Por ejemplo, en matemáticas utilizamos mucho los ejercicios. Despejar la incógnita de una ecuación, resolver una ecuación. Todo eso son ejercicios, no retos del contexto. También en español con frecuencia hacemos ejercicios. Redacte una oración, redacte un párrafo. Esos no son retos del contexto. Tampoco es un reto del contexto realizar una tarea. Por ejemplo, realizar una tarea es decirle a un estudiante que redacte una palabra que sea sustantivo. Eso no es un reto del contexto y es una tarea. Realizar una actividad tampoco es un reto del contexto. Realizar una actividad podría ser pedirle a los estudiantes que realicen una lectura sobre el valor de la responsabilidad en la asignatura de formación cívica y ética. Entonces, claro, les asignamos la lectura. Apreciados estudiantes, realicen esta lectura en el libro de texto sobre la responsabilidad. Eso no es un reto del contexto. Entonces, vamos a profundizar y regresamos de nuevo a la presentación. En la clase invertida, desde la socioformación, se trabaja con retos del contexto. Entonces, antes de las sesiones, los estudiantes se preparan para abordar los retos con lecturas, videos o juegos. En las sesiones, los docentes buscan resolver dudas sobre la parte conceptual y metodológica y se abordan retos del contexto. Y después de las sesiones, presenciales o virtuales, los estudiantes profundizan y hacen aplicaciones en torno a los retos. Entonces, vamos ya a la pregunta clave. ¿Qué es un reto? Miren, aquí tenemos la respuesta. Un reto es la solución a un problema del contexto. Eso es un reto. La solución a un problema del contexto. No el problema, porque el problema es la necesidad, la dificultad, el conflicto. El reto es cómo resolver esa necesidad, ese conflicto, esa dificultad, esa contradicción. Veamos algunos ejemplos de retos para que esto nos quede más claro. Mejorar la economía del hogar es un reto. ¿Por qué? Porque busca resolver un problema y es que ante las dificultades económicas que hay en muchas familias, pues hay que buscar acciones para mejorar la economía a través de planes de ahorro, a través de la capacitación, de la formación, de búsqueda de un nuevo empleo, etcétera. Prevenir el COVID-19 en el hogar es un reto. ¿Por qué? Porque busca resolver un problema. ¿Cuál problema? Pues la infección por COVID-19 que nos ha mantenido por fuera de las instituciones educativas durante un buen tiempo y que ha causado gran cantidad de muertos y también muchas consecuencias negativas en la salud de las personas en todo el mundo. Generar un plan de ahorro para comprar una computadora. Responde al problema de la falta de computadoras en los hogares, que en general en México pues es un problema muy grave
y en el caso de Zacatecas, de acuerdo con los análisis que se tienen, un porcentaje muy alto de familias todavía no tiene una computadora ni acceso al Internet, cerca del 60%, según los informes que he revisado. Cerca del 60% de los estudiantes no tienen acceso a la tecnología digital ni a las herramientas tecnológicas. Bueno, y otro reto es mejorar la convivencia en el hogar, que busca resolver ¿cuál problema? Pues los problemas de falta de entendimiento, los conflictos, en algunos casos la violencia doméstica, etc. Entonces estos son retos. Fíjense en ustedes que el reto siempre se plantea de manera positiva para resolver una necesidad o un vacío o una dificultad o una contradicción. Pasemos entonces ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo planear la clase invertida? Recordemos que en la socioformación la clase invertida se aborda con base en retos. Esto es diferente a la manera como se aborda la clase invertida en otros enfoques o modelos, que muchas veces es por contenidos, no por retos. En la socioformación la clase invertida es con base en retos. Por eso es que antes de las sesiones presenciales o virtuales, el estudiante se apropia de saberes para abordar un determinado reto. En las sesiones con el docente, el estudiante resuelve dudas y se prepara para abordar el reto. Y después de las sesiones en la clase, y después de las sesiones en el hogar o en la comunidad, los estudiantes profundizan y aplican los saberes en un determinado reto. Entonces, con esto tiene más sentido esta pregunta que nos estamos haciendo aquí. Y es, ¿en qué consiste la planeación de la clase invertida? ¿Cómo se hace la planeación de la clase invertida? Entonces vamos a resolver. ¿Cómo planear la clase invertida? En la socioformación tenemos esta metodología. Trabajamos 4 ejes en la planeación. En primer lugar, identificamos y comprendemos los aprendizajes esperados con base en el currículo. Y nos enfocamos sobre todo en aquellos aprendizajes esperados relevantes para que esta metodología tenga mayor impacto. Después diagnosticamos los recursos para el aprendizaje que tienen los estudiantes, incluyendo el acceso a la tecnología digital. Luego elaboramos videos animados e interactivos con base en un reto del contexto u otras estrategias que podamos compartir con los estudiantes, como cuáles: guías impresas, instructivos, infografías que podamos compartir por WhatsApp o por mensaje de texto, etc. Y asimismo integramos la gamificación, que es aplicar los principios y técnicas de los juegos en el aprendizaje. Pero no vamos a profundizar en la gamificación en esta conferencia porque esto ya requeriría de otra conferencia para poder profundizar con ejemplos. Sin embargo, sí es importante integrar la gamificación en la clase invertida para mejorar los procesos de motivación y participación de los estudiantes y también disminuir las tasas de abandono y aumentar los procesos de titulación con éxito en preescolar, primaria, secundaria, educación media, etc. Para trabajar la clase invertida también tenemos la taxonomía socioformativa, que es diferente a la taxonomía de Bloom, o a la taxonomía de Gagné, o a la taxonomía de Marzano, o también a la taxonomía de Biggs. Esta taxonomía plantea 5 niveles: preformar, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico, que buscan formar ciudadanos que puedan llegar a tener estas acciones que ustedes ven en el nivel estratégico. Acciones como adaptar procesos, asesorar, ayudar a otros, componer, crear, empoderar, generar, innovar, proponer, predecir,
transformar, vincular, innovar. Entonces necesitamos formar estudiantes con estas características. Y es por eso que en la taxonomía socioformativa, en el último nivel, las tenemos. Pero para poder llegar a esto, tenemos que ir pasando por estos otros niveles: el preformal, el receptivo, el resolutivo y el autónomo. En el preformal, las acciones típicas son aborda, atiende, codifica, enuncia, memoriza, repite. En el receptivo busca, cita, define, identifica. En el resolutivo aplica, ejecuta, elabora, resuelve. En el autónomo analiza, argumenta, explica, mejora, retroalimenta, teoriza. Y ya en el estratégico tenemos estas opciones que ya mencionamos. Entonces, para abordar la clase invertida, necesitamos implementar actividades que posibiliten que los estudiantes vayan avanzando en estos niveles y lleguen a la estrategia. En cambio, si utilizamos otra taxonomía que no esté acorde con lo que necesitamos en Latinoamérica, pues es muy posible que en el último nivel en lo que se enfatice sea en la teorización o en la apropiación de saberes, no en el trabajo con otros, en el ayudar a otros, en la solidaridad, en la transformación, que son características esenciales para Latinoamérica, para prevenir los problemas que tenemos, como la corrupción, la crisis económica, la violencia, el narcotráfico, las adicciones, etc. En la medida de lo posible, si un estudiante, por diversas razones, no logra el nivel estratégico, al menos debe conseguir el nivel resolutivo. Y para ello necesitamos darles varias oportunidades en sus trabajos, en sus tareas, en sus ejercicios, hasta que logren el nivel resolutivo. Bien, dicho lo anterior, comencemos entonces a profundizar. ¿Cómo usar la tecnología digital? Con aquellos estudiantes que tienen acceso a la tecnología digital, que todavía es menos de la mitad en el caso de Zacatecas, pues hay diversas estrategias. Las más relevantes para la clase invertida son estas, las que estoy compartiendo en esta diapositiva. En primer lugar, el uso del WhatsApp y del correo electrónico. Eso no puede faltar en la clase invertida. Bueno, y si no queremos trabajar con WhatsApp, pues podemos trabajar con Telegram o con otra aplicación similar. Desarrollar videos que les podamos enviar a los estudiantes para que aborden los temas antes de las clases, presenciales o virtuales. Tener aplicaciones en línea para realizar evaluaciones, como por ejemplo la aplicación que estamos trabajando en el día de hoy, que es Quizzes. Utilizar Google Classroom para dejar allí actividades y recursos, y emplear también las redes sociales como apoyo para que los estudiantes socialicen sus trabajos, para que se ayuden los unos a los otros, etc. Entonces, esto lo utilizamos en la medida en que los estudiantes tengan acceso a la tecnología digital. Si no tienen acceso a la tecnología digital, también podemos aplicar perfectamente la clase invertida. Solo que lo tendríamos que hacer con guías impresas o usando como apoyo el teléfono o haciendo visitas domiciliarias si es necesario, o buscando el apoyo de líderes o de padres de familia que nos ayuden a contactar a los estudiantes para que realicen las actividades que les estamos enviando a través de la escuela. Profundicemos un poco. Si es posible el acceso a la tecnología,